Muy buenos días, Latinoamérica. Muy buenas tardes, Europa. Denos unos segundos más. Si nos ven y nos escuchan perfectamente, les agradecería bastante que nos pudieran comentar. El día de hoy tengo un conversatorio muy interesante que vamos a transmitir de la ciudad de Lima con la ciudad de Santiago. Denos unos minutos para que la audiencia, para que se puedan ir conectando todos. Y en breve estamos comenzando con este gran conversatorio que les tengo preparado el día de hoy. Muy buenos días, muy buenos días. Muy buenas tardes, Europa. Transmitiendo a la ciudad de Lima, de Lima, Perú. Tengo un gran conversatorio el día de hoy con Andrés Silva Arancibia. Él es speaker y autor en 20 países y fundador de Flu Marketing. Además, columnista de Entrepreneur. Y nada, sin más preámbulo, quiero presentarle a mi invitado el día de hoy, donde vamos a tratar un tema sumamente interesante. Andrés, muy buenos días. Buenos días, Juan Antonio. Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación a tu prestigioso conversatorio. Claro que sí, Andrés. Nada, el día de hoy tenemos un tema muy interesante con toda la audiencia. Quisiera que nos comentes este tema de dónde sale, porque el gran título ha sido clave para llamar a esta cantidad de audiencia que tenemos el día de hoy. A ver, este título surge de un concepto que ya existía, que es el liderazgo digital y que está ampliamente definido y ampliamente publicado. También tiene relación con otro concepto muy importante que es la estrategia digital. Pero este concepto surge cuando escribo mi segundo libro, por allá por fines del 2018, principios del 2019, El Conexumidor. Hago este estudio para escribir el libro, que se publica en octubre de 2019, y ahí acuño el concepto de liderazgo digital empresarial, que en el fondo es cómo las organizaciones hacen uso eficiente de los activos digitales, de las tecnologías digitales, para maximizar la experiencia de cliente, experiencia de usuario y experiencia de cliente. Ahora, nosotros vemos que todas las empresas están hablando en este momento de una transformación digital, pero claro, la base de esta transformación digital son las personas que integran esta organización, ¿no? Y donde tenemos un líder que quizás tal vez no tiene todas estas características de un líder totalmente 100% digital, el cual debería llevar a cabo toda esta transformación o llevar esta parte de liderazgo digital a toda la organización en general, ¿no? Exactamente. Aquí hay un tema muy interesante que tú pusiste en la mesa ahora, en este momento, José Antonio, que es, hablaste de transformación digital. Y aquí hay que hacer una definición o una diferencia, más que una definición importante, entre lo que es transformación digital y lo que es digitalización. Porque digitalización, y lo conversábamos en un momento contigo distendidamente, como estamos ahora igual, de que la digitalización es hacer más de lo mismo, pero solamente digitalizar esos procesos que venimos haciendo con toda la historia de la compañía. Pero la transformación es cuestionarse esos procesos, cuestionarse el modelo de negocio y luego apalancarlo en tecnologías digitales para poder finalmente maximizar o dar una mejor experiencia de cliente. Pero para lograr ese proceso de transformación, y tú lo dijiste ahí, el punto clave, el punto de inicio, todos son las personas. Si no tengo al cliente interno adecuado, que tenga la capacidad para soportar un proceso de transformación, la verdad es que prácticamente el 90-95% de todos los proyectos de transformación digital fracasan por las personas y luego por la falta de liderazgo
de las personas que están mandadas a conducir dicho proceso de transformación. Ahora, hablamos no solamente de una transformación de una parte de esta organización, ¿no? O sea, hablamos normalmente que antiguamente estas organizaciones compartían información, trasladaban información a su organización de una manera vertical, y hoy hablamos de algo totalmente diferente. Cómo compartir esta información de una manera transversal dentro de toda esta organización para que este verdadero cambio ocurra, ¿no? Aquí hay que entender varias cosas, hay al menos tres elementos. Un concepto que es la seguridad psicológica, otro concepto son los liderazgos en los distintos niveles de la organización, y otro concepto también importante considerar acá es el tipo de estructura, cómo se organiza la compañía. Si partimos pensando voy a partir por el último que dije, el tipo de estructura, normalmente necesitamos estructuras bastante más livianas, bastante más horizontales, en muchos casos también de carácter matricial, que vayan funcionando por proyectos, y los proyectos se van sumando a esta lógica del Lego, ¿no es cierto?, de ir agregando más piezas para ir avanzando y conquistando distintos tipos de mercado. Eso es en el ámbito de la estructura propiamente tal. Ahora, también necesitas, no solamente respecto de la estructura, sino que también, y como te decía anteriormente, necesitamos ciertos liderazgos. Y esos liderazgos, no solamente el líder, el CEO, sino que los liderazgos desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo, en todos los niveles de la organización. De hecho, las marcas más exitosas del planeta, como es el caso de Amazon, como es el caso de Google, como es el caso de Apple, ellos buscan, en sus candidatos, buscan líderes. Declaran en la parte de recursos humanos, de capital humano, que las personas que postulan a estas compañías y las personas que ellos mismos buscan en sus procesos de reclutamiento son personas que tengan liderazgo, que puedan conducir sus ideas, sus proyectos para poder finalmente aportar a la organización desde una mirada distinta. Y además celebran la diversidad. Ojalá esa persona piense distinto a lo que estamos haciendo, cuestione de buena manera lo que estamos haciendo, que sea creativo, que ese es otro tema extremadamente importante hoy día, la creatividad de las personas. Eso yo te diría que son los ingredientes que se necesitan. Ahora, nosotros hemos visto que hoy las organizaciones están tomando directores y muchos de ellos están tratando de que sean directores digitales, de tal manera que, como tú bien indicas, o sea la transformación y sea el liderazgo de parte de todos los eslabones dentro de esta organización, ¿no? Y aquí Ana María desde Lima, Perú, nos está haciendo una pregunta. ¿Cómo incentivar en la empresa la transformación digital? A ver, muy buena pregunta. La primera es el liderazgo. O sea, si tú no tienes líderes que sean líderes digitales, en el sentido, no que sea una persona que está todo el día conectada a plataformas digitales, sino que sea una persona que entienda desde la estrategia digital, que es, en el fondo, cómo utilizo todos estos activos, cómo articulo todos los activos digitales para mejorar todas las áreas de la organización. Si no tengo esa persona que entiende de esos activos digitales y que tiene una visión estratégica del uso de esos activos digitales para mejorar no solamente la experiencia de cliente externo, sino que la calidad de vida y la experiencia de cliente del cliente interno, finalmente es muy difícil que podamos generar un proceso de transformación digital exitoso. Entonces ahí hay que hacer un cambio importante en la forma en la que estamos liderando nuestros equipos de trabajo. Si a eso le sumas el escenario que estamos viviendo hoy día, que es un escenario de las low touch economy, economías de bajo contacto, donde el liderazgo lo tengo que ejercer de manera remota, adquiere mucha más importancia aún el tema de liderazgo digital del líder que está mandado a conducir este proceso que siempre es complejo. El pensar que la transformación digital es algo que parto hoy día y termino en un mes más, no es así. Es un proceso muy complejo porque de ahí vamos a abordar el cómo alcanzar este liderazgo digital
esta transformación y para alcanzar el liderazgo digital empresarial, que hay muchos otros factores, aparte de las personas, aparte del líder y aparte de la tecnología. Ahora, justo lo que estamos hablando, ¿no? Es un proceso largo y no es un proceso sencillo. Justo Matías, también de Chile, dice el concepto de transformación digital es bastante amplio en su aplicabilidad. Algunos piensan que es un app, otros piensan que es Big Data, otros que es un e-commerce, pero ¿qué es un proyecto de transformación digital? Muy buen punto, Matías, lo que tú planteas. La verdad, la gente lo está mirando, mira la transformación digital como algo que, la parte que se ve o la parte visible, que es una aplicación móvil. A mí me ha tocado muchas veces conversar con personas que tienen altos cargos en las compañías y me dicen, no, si nosotros estamos transformados digitalmente. Y yo les pregunto, bueno, ¿por qué estás transformado digitalmente? Exactamente como dice Matías, porque tenemos una app que nos ayuda al e-commerce, o porque tenemos carro de compra, tenemos e-commerce y levantamos un sitio web muy bueno. Otros me han dicho, no, porque tengo redes sociales, estoy en todas las redes sociales. Eso es un error porque esos son instrumentos es netamente instrumental. La transformación digital tiene un componente muy fuerte que es el componente estratégico, que está vinculado a la estrategia digital que decía anteriormente. Ahora, la transformación digital, como la palabra lo dice, transformación. La transformación implica una reingeniería, un repensar, implica mucho también de pensamiento divergente, que es pensar, ¿no es cierto?, fuera de la caja, cuestionarnos los procesos que estamos haciendo, cuestionarnos, incluso ir más allá y cuestionarnos en la industria que estamos y el tipo de modelo de negocio que tenemos. Y eso finalmente tiene una mirada mucho más estratégica que tecnológica. Ahora, y menos digital aún. Ahora, cuando tú resuelves, analizas el entorno y te das cuenta que tienes que cambiar radicalmente tu modelo de negocio o que tienes que cambiar parte de lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo, las operaciones y procesos, luego que haces ese levantamiento te vas a dar cuenta que necesitas otro tipo de perfil de capital humano, otro tipo de liderazgo, probablemente otro tipo de estructura, probablemente otro tipo de estrategia y eso recién te va a dar luces para decir, a ver, ¿cómo incorporo la tecnología a mi organización para poder estos cambios, poder apalancarlos en tecnologías y particularmente en tecnologías digitales? ¿Para qué? Para finalmente dar una mejor experiencia de cliente. Es ese finalmente el propósito. Las compañías que lideran las industrias hoy día son compañías que estratégicamente han utilizado las tecnologías digitales para apalancar su finalmente oferta de valor y maximizar la experiencia tanto de usuario como la experiencia de cliente. Hablando justo de ese tema, ¿no? Volvemos otra vez a regresar al mismo tema de las personas, ¿no? O sea, llegamos a la parte tecnología, llegamos a la parte información, llegamos a todo a cada uno de estos elementos, pero siempre volvemos a llegar a las personas, porque sin ellas, al final, este proceso de transformación es complejo. Y justo Mariana, que creo que también es de Chile, nos dice cómo se puede abordar la transformación digital en una empresa bien posicionada, pero con mucha adversidad a los cambios. Esa es una pregunta también muy fuerte y no es difícil de contestar, pero hay que mirarla desde esta perspectiva. Tú necesitas ahí liderar un proceso de cambio. Ahí entramos al ámbito del desarrollo organizacional y de cómo liderar un proceso de cambio. Y volvemos con la pregunta de Mariana nuevamente a las personas, tanto al líder y a los líderes que están en las distintas áreas de la compañía y las personas que son lideradas por estos líderes. Pero ¿cuál es el problema acá? Porque aquí hay un problema netamente de resistencia al cambio y hay toda una teoría dentro del desarrollo organizacional de cómo gestionar el cambio y los distintos tipos de resistencia, etcétera, etcétera. No vamos a hablar de eso porque perderíamos mucho tiempo y además está ampliamente desarrollado en la literatura. Yo lo que diría acá en este aspecto fundamental es que una de las cosas que tengo que cuestionarme es cómo estoy empoderando a mis equipos de trabajo dentro de la organización, cómo los estoy empoderando. Y uno de los elementos centrales
para poder conseguir un empoderamiento que sea productivo para la organización es sembrar la seguridad psicológica dentro de la organización. ¿Qué es lo que es la seguridad psicológica en la organización? Es que el trabajador no tenga miedo a discrepar, que el trabajador no tenga miedo a cuestionar lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para que ese trabajador pueda decirnos abiertamente, estando el jefe ahí presente, ¿sabes qué? Esto que estamos haciendo, cómo estamos llegando al cliente acá, o este proceso de acá, lo pudiésemos o deberíamos mejorarlo de esta forma, tengo esta idea. Discrepar positivamente con el jefe no significa no respetar al jefe ni hacerle caso al jefe, sino que significa, ¿sabes qué? Acá somos un equipo, todos somos gente pensante y todos podemos encontrar o podemos aportar una solución significativa para la organización. Y de esa manera tú permites que la innovación, que primero la creatividad y la innovación venga de abajo hacia arriba, como pasa en las compañías más exitosas del planeta. Pero si yo no entrego esa seguridad psicológica al trabajador y el trabajador siente miedo de discrepar, la verdad es que finalmente al único que se le tienen que ocurrir las ideas es al que está más arriba. Ya son menos cabezas las que piensan. Además, el que está más arriba no tiene tanto contacto con la realidad. Y por otro lado, también necesitaría contratar a algún consultor para que venga desde afuera a decirme lo que tengo que hacer. Cuando la figura del consultor debería ser un complemento, pero lo importante es que de manera sistemática la organización tenga la capacidad de, desde abajo, desde sus trabajadores, desde sus actores, poder generar finalmente el cambio. ¿Crees tú que ese ha sido el principal cuello de botella, la parte de la persona, de la organización, del líder de la organización, por el cual de repente hay muchas empresas a raíz de esta explosión de e-commerce, que claro, ya venía ya de bastante tiempo atrás avanzando a un paso controlado, pero la pandemia hizo que esto explosionara de una manera que terminó desnudando a la falta de liderazgo y la falta de integración dentro de esta organización, la falta de comunicación dentro de la organización, como para que esto fuera mucho más sencillo? A ver, lo que pasa con el e-commerce es que, nuevamente, por ahí, como planteaba Matías, se confunde el e-commerce con transformación digital. El e-commerce no es transformación digital. El e-commerce es una parte, es levantar toda mi front office para poder tener un nuevo canal de comercialización con el cliente, pero detrás del e-commerce hay todo un back office que permite finalmente dar esa experiencia de cliente que es la que te va a entregar finalmente el desempeño que tienes para poder ser competitivo con los demás que están en tu entorno, en tu grupo estratégico competitivo. Entonces, desde esa perspectiva, lo que ha pasado con la pandemia es que efectivamente los líderes que no tenían conciencia o que se cerraban a la posibilidad de lo digital, se vieron obligados en rápidamente levantar sus canales, los canales tradicionales a canales online de comercialización, como es finalmente el carro de compra, el e-commerce, y más importante aún que el e-commerce, hoy día debiéramos hablar del m-commerce o mobile commerce, porque más del 80% de las personas ingresa a Internet a través de su dispositivo móvil. Por lo tanto, la experiencia de usuario para el e-commerce debiera optimizarse en los móviles más que en los laptops. Ahora, eso es e-commerce, eso no es en sí la transformación digital. La transformación digital finalmente implica nuevamente todo lo que está detrás del e-commerce, cuestionarme los procesos, por ejemplo, para hacer entregas a tiempo. Lo que hace Amazon. Amazon está en Seattle, acá en Chile, yo me compro cualquier cosa de Amazon y me dicen 15 días está en su domicilio y en 15 días está en su domicilio. Pero yo compro a una tienda comercial, que no voy a decir nombres acá, pero a una tienda comercial de retail acá en Chile, que está a 20 cuadras de mi departamento. Compro por internet y me dicen que llegan 7 días y llevo 2 meses esperando que aún llegue el producto. Bueno, ahí está el síntoma de que esa compañía de retail de Chile, lo único que ha hecho es digitalizarse, ha potenciado
su e-commerce en términos de lo que se ve, el carro de compra, pero los procesos internos, todo lo que es logística, distribución y todas las operaciones que están detrás de eso, es un desastre porque no está a la altura de lo que se necesita hoy día. No está transformada, está digitalizada, pero no está transformada digitalmente. Y eso mucho se ve en estos huecos que han ido tapando poco a poco dentro de las organizaciones para tratar en lo posible de atender a este nuevo consumidor con todo lo que viene detrás de él, y que esta transformación no se había logrado y que simplemente lo que han tratado es de alguna manera cubrir esta necesidad. Pero claro, como tú bien indicas, no lo han hecho de una manera inteligente, de una manera estructurada. Entonces ha generado inclusive malestar en los clientes, y claro, lo que esto termina generando es que el cliente se vaya a otra compañía, ¿no? Y eso sucede, por ejemplo, ahora leí en la mañana una noticia de una empresa y decía, ya no lo podemos atender ni el sábado ni el domingo. Aquí en Lima es el Día de Madre este domingo. No lo podemos atender ni el sábado ni domingo porque ya estamos copados. Entonces, y el Día de Madre mañana, o sea, no puedo hacer delivery ni sábado ni domingo. O sea, no hubo un proceso de transformación detrás de esta digitalización, y simplemente mandaron una página web, mandaron canales de e-commerce, pero el proceso de transformación dentro de la organización no se realizó debidamente. Bueno, es que ahí ya entramos en el ámbito de la gran pregunta que está, o el título de este conversatorio, que es cómo alcanzar el liderazgo digital empresarial. Porque efectivamente aquí hay un error prácticamente filosófico de esto de no los podemos atender en estos horarios, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que hay que entender acá es que nosotros como compañía estamos al servicio del cliente y no el cliente está al servicio de nosotros. Por lo tanto, nuestra responsabilidad como profesionales, como empresarios y profesionales que trabajan en la organización, es cómo finalmente nosotros no le decimos no al cliente. En otras palabras, si el cliente lo quiere el día domingo, el cliente lo necesita el día domingo a las 8 de la mañana, bueno, nuestro deber es cómo generamos procesos para poder dar esa experiencia que el cliente la valora, la demanda, que para el cliente es importante. Entonces, ese tipo de respuestas te demuestra que no estamos obsesionados por el cliente, no estamos centrados por el cliente. Una cosa es decirlo en la visión, en la misión, declararlo y tenerlo pegado en la pared, en la empresa. Esta es nuestra visión, esta es nuestra misión, estamos orientados al cliente, pero si eso no se ve en la práctica, con ese tipo de respuestas no tiene mayor sentido. Por eso que ahí las empresas que son capaces de adaptarse al cliente, y son las que se adaptan al cliente, y son las líderes, exactamente lo dice, alcanzan el liderazgo digital empresarial, son las compañías más valiosas del planeta. Y no son más valiosas porque tengan el monopolio, son más valiosas porque llegan a ese nivel porque se han obsesionado por el cliente, y es el cliente al que yo me debo, y es el cliente al que yo me adapto, y hago que mi cliente interno, todos mis trabajadores se obsesionen por dar ese tipo de experiencia. Desde la persona que te tiene en la puerta hasta el director independiente o el director ejecutivo de esta gran empresa. Justo acá Fernando nos hace una pregunta también. Dice, las redes sociales ni web son transformación digital. Claro, es justo lo que estábamos conversando. Son solo una parte de la transformación digital, totalmente de acuerdo. El marco de la transformación digital incluye la creación de redes de actores como empresas y clientes en todos los segmentos de la cadena de valor y la aplicación de nuevas tecnologías, ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo con Fernando. Ahí Fernando tocó un tema muy interesante, que es no solamente la cadena del valor, sino que las otras cadenas de valor respecto de tus proveedores y respecto de tus consumidores, que eso lo habló en los años 80 Porter, que es el sistema de valor. Finalmente, no solamente debo transformar yo mi compañía, sino que cómo yo me orquesto hacia adelante con el retail y hacia atrás con los proveedores. Y finalmente debemos hablar, ahí entramos a hablar de un tema un poco más aún profundo que no quiero hablar mucho de eso porque nos podemos arrancar del tema o escapar del tema, que es hablar ya de las industrias 4.0 y toda la incorporación de inteligencia artificial.
Totalmente. Aquí Mariana nos hace otra pregunta. Creo que esa empresa está por transformarse, o al menos está en proceso de. Dice, ¿existe algún ciclo o proceso para que una empresa alcance la transformación digital? Por supuesto, hay distintas metodologías, hay muchísimas, desde metodologías ágiles, pasando por todo lo que es el Canvas, etcétera. Hay muchísimas metodologías y que se pueden aplicar unas con otras. Cada consultora tiene su énfasis. La esencia, yo lo diría que la esencia, desde mi perspectiva y desde mi metodología, implica a lo menos 8 pilares estructurales. Esos 8 pilares estructurales para lograr finalmente la transformación efectiva e ir un poco más allá, alcanzar el liderazgo digital empresarial, porque la transformación finalmente es un medio para alcanzar dicho liderazgo. Nosotros finalmente lo que necesitamos para ser competitivos es alcanzar una posición de liderazgo dentro de nuestras industrias, dentro de nuestro entorno. Y ahí hay, a mi juicio, 8 pilares estructurales que son, primero, las personas. El segundo pilar, la cultura organizacional. El tercer pilar, que tiene que ver con el liderazgo, que ya lo habíamos conversado. El cuarto pilar, que es la estrategia. El quinto pilar es la estructura que adoptas. El sexto pilar son las operaciones y los procesos como pilar. Luego, el séptimo pilar es la creatividad y la innovación. Y como bien te decía, que la innovación venga y la creatividad desde arriba, desde abajo hacia arriba. Y finalmente, el octavo pilar, último pilar, es la tecnología. Una vez que resolví todos los otros pilares, veo cuál es la tecnología que mejor se adapta a mi condición, a mi particularidad, para apalancar finalmente todo lo que hago para mejorar, o más que mejorar, maximizar la experiencia de cliente. Aquí justo Ana María también nos hace un comentario y dice: la transformación digital implica una decisión empresarial, un cambio de mentalidad y disposición de toda la empresa en todos sus ámbitos. Por supuesto, es un cambio de mentalidad y por eso tiene que ver mucho con componente humano, y el componente humano, cambio de mentalidad en los trabajadores y cambio de mentalidad en los líderes, y cambio también en la cultura organizacional que está muy involucrada con eso. Y aquí voy a agregar algo importante. A veces me toca conversar con líderes en distintas industrias y empresarios que me dicen: pero es que mi personal no es creativo, mi personal no me propone ideas. Bien, bueno, pero ¿qué haces tú para que ese personal te proponga ideas? ¿Le das seguridad psicológica? No, porque la gente le teme a sus jefes. Ya, partamos ese es el primer problema. Y el segundo problema: ¿cuál es tu proceso de reclutamiento de personal? A ver, ¿qué es lo que busca tu proceso de reclutamiento? Y cuando tú revisas el proceso de reclutamiento, no estás buscando líderes ni estás buscando personas que piensen distinto. Justamente buscas personas que piensen como la compañía piensa, que piensen como el jefe piensa, y ahí no vas a encontrar diversidad. Ojalá tú puedas reclutar personas que vengan a cuestionar lo que estás haciendo, que no sientan miedo. Busca creatividad en el personal, más que buscar tantas habilidades técnicas, busca habilidades. De hecho, está ampliamente hoy día publicado en las principales revistas de management, y todas concluyen lo mismo, que la principal habilidad que ya se necesita hoy día y que en el transcurso de esta década va a primar versus todas las otras habilidades es la creatividad. La creatividad, porque la otra parte, toda la analítica, todo lo que es optimización de procesos, lo hace automáticamente la inteligencia artificial. ¿Para qué quiero una persona, un ser humano tan analítico, si la inteligencia artificial con el aprendizaje automático me resuelve de mejor manera eso, y además más rápido y más barato? Entonces, ¿qué le queda al ser humano? Bueno, creatividad, pero la creatividad no pensada desde el arte, sino que la creatividad es transversal para todo. Hay creatividad en la matemática, hay creatividad en la física, si no, mira lo que hizo Newton, que todos los ingenieros que están acá, que han estudiado cálculo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, bueno, y uno dice: oh, qué difícil es el cálculo, para algunos más, para otros menos. Bueno, pero el señor Newton, cuando se hizo la gran pregunta, si la manzana cae, entonces la luna también cae, no, con la matemática que había en ese entonces no podía resolver el problema. ¿Y qué es lo que hizo? Inventó el cálculo. Él inventa el cálculo. Entonces, la creatividad también está en un físico, también está en un matemático, también está en el management, la creatividad. La creatividad está en todas partes. En todas partes podemos ser creativos. Y por eso es que es tan importante
que buscar creatividad en el recurso humano. Y más que hablar del recurso humano, deberíamos ocupar otro concepto, que es el capital humano. Es un capital y es el principal capital que tiene la organización. Más que la tecnología, el énfasis y el fuerte debe estar en cómo hago que esas personas se transformen en un activo transformacional. Ahí está la palabra, activo transformacional. No me transforma la tecnología, me transforman las personas que componen mi organización para poder finalmente apalancarme en tecnología. Ahora, ahí quizás tal vez tengamos que tocar el tema que muchas personas han trabajado dentro de muchas organizaciones durante mucho tiempo y la parte de creatividad por parte del líder no era una habilidad que trataban en lo posible de implementar. Entonces, simplemente la persona estaba acostumbrada a que llegaba a la oficina, esperaba que llegara el gerente del área y esperara que le dijera qué cosa es lo que tenía que hacer. O sea, simplemente armaba su agenda en base a lo que el líder le decía. Y en el caso del líder o en el caso del gerente pasaba exactamente lo mismo. En base a ciertas directrices de la empresa, pues ya sabía qué es lo que tenía que hacer. Pero si no se fomenta o las empresas no comienzan a fomentar y a desarrollar estas habilidades natas de ser humano, donde existe creatividad, donde existe innovación, donde existe talento, quizás tal vez no consigamos tan fácil este personal como para este tipo de labores, ¿no? Bueno, ahí tú diste un punto que me fascina y que probablemente haya personas en la audiencia que no les guste lo que voy a decir, pero me caracterizo por decir lo que pienso y con fundamentos, con argumentos. El problema está en el sistema educacional. Acá el sistema educacional en toda la región, que es un sistema educacional que históricamente se ha dedicado a liquidar la creatividad, liquidar la curiosidad. O sea, piensa tú lo siguiente, en edades tempranas de formación en los colegios, para yo poder aprobar la asignatura, tengo que responder las pruebas, que además son poco creativas en cómo se diseñan las pruebas. Debo responder como piensa el profesor. Debo resolver el problema matemático como el profesor me enseñó. A mí me pasó en el colegio, cuando resolví una ecuación, me acuerdo de un problema con ecuaciones de segundo grado en el colegio, y llegué a la solución por otra vía y el profesor me colocó la nota mínima, que es un 1 en Chile, la nota mínima, ¿por qué? No había copiado, él vio todos los pasos y resolví de una manera distinta, que era un poco más larga, un poco más ineficiente, por decirlo así, pero llegué a la solución. ¿Y qué es lo que hizo el profesor? Un 1, porque no lo había resuelto como el profesor dijo que lo tenía que resolver. Cuando te dan ese mensaje, es un mensaje demasiado potente, es, bueno, para sobrevivir acá en este sistema educacional, yo tengo que pensar como el profesor y debo responder o debo redactar como el profesor. Ya ahí tienes un problema de base, estás formando solamente personas que tengan que, las enfrascas en una forma de enfrentar la realidad y solucionar los problemas. Y luego los vas empaquetando hasta que salen del colegio y luego entran a la universidad. Y la universidad, ahí no se enseña creatividad. En la universidad nuevamente se enseña metodología y fundamentalmente, y tú lo debes saber muy bien como empresario, no te enseñan a emprender, ni te enseñan a inventar cosas, ni a trabajar para crear cosas, sino que te enseñan para aplicarlas y para ser un buen gerente, para ser un buen jefe, para ser entre comillas, digo, y aplicar las cosas que se te enseñaron. Si el sistema no incentiva la curiosidad, si el sistema no incentiva la creatividad, como decimos acá en Chile, no le pidas peras al olmo. Estás formando olmos y finalmente quieres cosechar peras. No puedes. Entonces aquí también hay un tema brutal de cambio, de repensar, como lo ha hecho el modelo finlandés, que es el modelo por excelencia más exitoso de educación, que hoy día no tiene absolutamente nada que ver con lo que enseñamos hoy día. Incentivan la creatividad, incentivan la curiosidad. Los profesores pasan a ser una suerte de coach de los niños y van desde temprana edad sembrando finalmente la curiosidad y la creatividad. Justo lo que comentábamos antes de entrar en este en vivo y te decía, ¿por qué no cambiar esa manera de enseñar en las grandes universidades y decir, no hay otra figura que no era una presentación? Y claro,
terminé rompiendo todos los paradigmas ayer y terminé diciendo, ¿sabe qué? Yo no hago presentaciones, yo hago conversatorios y lo que quiero es 5 personas que me comiencen a atacar con las preguntas. 5 profesionales, 5 profesores que me ataquen con las preguntas y van a sacar muchísimo más contenido de valor en este conversatorio que en una presentación que pude yo haber hecho. Entonces, romper esos paradigmas en la parte educacional es complejo, ¿no? Y justo Germán nos pregunta, ¿cuáles serán las características del nuevo líder para esta transformación y liderazgo digital empresarial? Gran pregunta, la verdad, gran pregunta y difícil de responder, pero yo te diría que para este líder de transformación y liderazgo digital hay 3 cosas que son muy destacables y que probablemente algunas ya las dije recién. Tiene que ver, primero, la creatividad es un elemento importante. Si el líder hoy día no es creativo, difícilmente va a poder conducir un cambio. O sea, partamos de esa base, la creatividad. Por otro lado, tiene que tener un nivel de alfabetización digital importante. O sea, una persona que está hablando de algo, pero que no lo practica y que no sabe exactamente qué es lo que es el mundo digital, ahí tenemos un segundo elemento importantísimo. Primero, creatividad. Segundo, alfabetización digital. Y tercer elemento importante, yo diría que es la capacidad de empatizar. Un mundo en el que estamos viviendo, un mundo tan complejo, que cada vez se torna más complejo, donde nosotros hablamos de mucha gente habla de la humanización de la marca. Bueno, si estamos hablando de la humanización de la marca, partamos por humanizar la forma en la que trabajamos. Y ahí el liderazgo debe ejercerse de una manera muy distinta al liderazgo autocrático, debe ser un liderazgo mucho más empático, sobre todo, por ejemplo, lo que hemos vivido en este escenario de pandemia, donde la empatía ha tenido un protagonismo importante para entender que muchas personas no pueden ser productivas porque están en su hogar trabajando, en un home office totalmente improvisado, donde tiene a 3 niños ahí saltando y él tiene que estar concentrado en una reunión. Entonces, la verdad es que la capacidad de empatizar con el otro para saber cuál es su realidad y qué potencial de productividad tiene ahora en el escenario en que está trabajando es esencial. Yo te diría, podrían ser más características, pero las 3 principales ahora: creatividad, alfabetización digital y capacidad de empatizar con los miembros de su equipo de trabajo. Y ahí, claro, entra la parte del líder de poder entender el escenario en el cual se encuentra parte de su equipo y que no es el mejor escenario porque muchas personas, muchos trabajadores en este momento están en una esquina en su casa donde tienen todos estos temas distractivos y no llegan a centrarse en uno solo. Entonces, comprender, analizar y integrarse, ¿no? Parte del líder es la capacidad de integración al equipo y que el equipo se integre, ¿no? Exacto, justo Matías nos dice, bueno, con respecto a lo que había comentado Ana María, dice exactamente, y para eso hay que hacerles ver los beneficios del cambio y los riesgos de no subirse a la transformación, porque lo están haciendo los clientes, la competencia y el ecosistema, ¿no? Inclusive le ha agregado un ingrediente más, el ecosistema, ¿no? Así es, así es. Matías, creo que tú lo entrevistaste, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Él también está en Chile ahorita. Sí, me tocó ver parte de su entrevista por la tarea que me diste de mirar las anteriores. Hice la tarea. Sí, absolutamente, Matías, concuerdo plenamente contigo. El tema del ecosistema es esencial. O sea, sin ecosistema, muchas de las cosas que estamos hablando acá no son posibles. Ahora, ahí el ecosistema, y podríamos estar horas hablando de esto. ¿Qué rol juega hoy día el Estado, particularmente, o el gobierno de turno, pero debería ser una política de Estado de cuáles son los incentivos para generar ecosistemas altamente competitivos? Y ahí es una conversación de largo aliento, digamos, que las autoridades, los políticos, si están o no están a la altura de las circunstancias, de entender la importancia que tienen hoy día estos ecosistemas para el desarrollo de la región, particularmente, y mirándolo desde esta perspectiva. Ayer conversaba con un chileno que es el fundador de Pulso, Cristian Gallardo, que además tiene una carrera internacional muy, muy importante en Havas, etcétera,
compartimos escenario en 2012 en Chile Digital, me acuerdo, con él, en un seminario que hubo en esa época que se hizo en Sofofa. Y me acuerdo, conversábamos ayer, que los chinos están mirando muchísimo nuestro continente, porque los chinos quieren finalmente conquistar este territorio y entrar con mucha fuerza para acá. La pregunta es, ¿nuestro ecosistema está preparado para relacionarnos con la ola china que viene? Esa es una pregunta interesante, porque siempre estamos en la región mirando lo que hace Estados Unidos. Pero, ¿y cuánto tiempo estamos dedicando a entender, a primero observar, mirar y después entender cómo nos vamos a relacionar con los modelos chinos? De hecho, hemos hecho una investigación muy por encima, la hemos estado esperando y que lo conversábamos ayer con Cristian, es que han aumentado, cuando uno va al analytics de tu sitio web, están aumentando sistemáticamente las visitas desde Baidu. Baidu es el Google de los chinos. Sí. O sea, sí. ¿Por qué? ¿Y por qué está pasando eso? Porque están explorando para ir buscando partners y para ir entrando al mercado sudamericano, al mercado latino. La pregunta, entonces, ¿qué tan preparados estamos para finalmente relacionarnos con ese nuevo orden mundial que viene desde el Oriente? Ya no tienen bastante tiempo en observación, porque sí me he dado cuenta de eso a la hora que comienzo a ver las visitas que tengo en el perfil. Y muchas de esas visitas vienen de China. Y yo creo que nos está mirando exactamente para tratar de entender la cultura de nosotros, cómo es que nos comportamos, cómo es que compramos, cómo es que, fuera la parte analítica y la parte tecnológica, que claro, como la tienen es fácil el análisis, pero como persona, como seres humanos, quizás están tratando en lo posible de entendernos. Somos una cultura diferente, creo que somos difíciles de entender para ellos, pero creo que están haciendo todos los intentos sabidos y por haber para poderlo lograr, ¿no? Acá Luis Enrique también nos pregunta, para tener creatividad es necesario ir al Gemba para conocer los procesos y poder replantearlos. Absolutamente, hay que ir. O sea, una de las cosas importantísimas en la creatividad es la observación. Aquí hay todo un tema, lo que toca Luis Enrique es muy importante, pero tiene que ver mucho con la observación, la capacidad realmente de observar, no de mirar. Mira, yo siempre a la gente en mis programas de certificación les hago la siguiente pregunta. Ustedes, normalmente en la rutina, cuando uno camina por un lugar, por ejemplo, antes que se podía hacer, ahora no se puede hacer, pero que uno iba desde el punto A hasta el punto B todos los días, por ejemplo, desde el hogar, desde tu casa a la oficina. Ya has pasado probablemente más de 1000 veces por ahí. Pero si tú haces este ejercicio, vas conscientemente y dices, a ver, voy a hacer el siguiente ejercicio, y te vas por ese mismo lugar y empiezas a mirar tu entorno, te vas a dar cuenta que ahí hay una palmera, por ejemplo, a propósito de las palmeras que tienes atrás, hay una palmera que nunca la habías visto. En esos 1000 viajes nunca te habías percatado que había una palmera ahí o que había una casa allá arriba. ¿Por qué? Porque no estamos mirando, vamos con un objetivo que es de la casa a la oficina, de la oficina a la casa. Entonces, es un verdadero caballo carreras y no miras para los costados. El acto de observar es ese acto de detenerse, frenar, bajar 2, 3 cambios y mirar, o sea, observar, más que mirar, observar. Mira lo que hay acá, mira lo que hay acá, mira lo que hay acá. Muchas veces las empresas están buscando talentos afuera cuando los talentos los tienen adentro. Pero como no hay seguridad psicológica, no los ves. Como no hay un liderazgo empático, no los ves. Y están los talentos adentro. Y empiezas a buscar talentos afuera. Y te llenas de asesores. Mira lo que estoy diciendo. Yo presto asesoría muchas veces. Pero te llenas de asesores para ir buscando ideas frescas de afuera cuando los asesores los tienes adentro. Lo que pasa es que no le das el espacio, no le das el tiempo para que puedan proponer, para que puedan pensar, para que puedan cuestionar. Y muchas veces tratan en lo posible de buscar de buscar a alguien externo que le dé una solución al problema cuando el problema quizás es interno y simplemente lo único que tienen que hacer es acostumbrarse a pensar fuera de la caja, ¿no?
Exacto. Simplemente porque es lo que van a tener que hacer siempre, ¿no? O sea, no siempre van a tener a alguien al lado que le diga, vamos a pensar por otro lado, ¿no? Quizás la solución está inclusive en el cliente, ¿no? Quizás el cliente te pida a gritos que lo atiendas de esta manera, pues si tú simplemente no lo quieres escuchar, ¿no? Es parte de la misma forma en la cual la organización se diseñó, ¿no? Claro, esta compañía como Exacto. Alibaba, como Amazon, como todo, fueron creadas bajo un concepto totalmente diferente. Entonces, Exacto. no es factible tampoco adaptarse a un concepto, sino transformarse totalmente. O sea, no es adaptar un concepto a otro, porque no calza uno en otro. Son cosas totalmente diferentes, ¿no? Ahora, Exactamente. Nikita también hace un comentario y dice, sumándome a la pregunta en la pantalla, que creo que debe haber sido la de Luis ¿Cómo Enrique. alcanzar? Ah, perfecto. O no. Sumándome a la pregunta en pantalla, aparte de la característica de nuevo líder digital empresarial, ¿algún consejo para alguien que está empezando esta competencia? Pero un consejo respecto de qué, de cómo ser un líder, de cómo ser un líder digital. Me da la impresión que fuera así. ¿Cuál es, Bueno, o sea, sumando ya lo que ya habías nombrado, vamos a ponerlo vamos a ponerlo más sencillo. Una tienda, como conocemos acá, la tienda de la esquina, la tienda de barrio, sí. la tienda ahí. Y nos han dado un claro ejemplo ellos de cómo ha habido esta transformación, porque se adaptaron, creo que mucho más rápido que las grandes organizaciones y creo que tenían mayor conocimiento de sus clientes, aunque no tenían la tecnología y el capital, al final llegaron a ser un modelo de adaptación, ¿no? Sí. Pero estoy tratando de entender la pregunta. En el fondo, ¿qué otra característica debe tener para ser un nuevo líder digital o no? Algo así. Es lo que trato de... Aparte de la creatividad, aparte de lo que habíamos conversado anteriormente, ¿no? Que había nombrado la creatividad, la alfabetización digital y la empatía. Otra característica que yo agregaría a esa, respondiendo a la pregunta, es la capacidad, que lo que había dicho recién, la capacidad de observar estratégicamente tu entorno, más que de mirar, observar, entenderlo, internalizarlo para finalmente, en ese proceso de observación, luego entra a un proceso creativo y ese proceso creativo te lleva finalmente a la innovación, y que es finalmente tomar esa creatividad y llevarla a un nivel comercial que se transforme en innovación. Ahí Mario también nos hace un comentario, excelente punto, creatividad, alfabetización digital y empatía, justo de lo que hemos estado, de lo que hablamos. Mario. Gracias, Mario. Matías lo hubiéramos invitado al envío, Matías le encantan los envíos conmigo, se divierte bastante. Ya vamos a tener la oportunidad de todas maneras de hacer uno junto por ahí, Andrés con Matías, porque Matías es... pero especialista en el tema de Customer Experience, del tema de satisfacción del cliente, y claro, es un complemento a toda esta parte, ¿no? Si no hay una transformación, una verdadera transformación digital, un verdadero liderazgo digital empresarial, pues claro, cómo llegamos a la experiencia de clientes de una manera eficiente, ¿no? Cómo generamos, cómo movemos las fibras internas del cliente como para lograr sentir algo, ¿no? Y ahí nos dice, completamente de acuerdo, las empresas tienen una alta capacidad de creación interna, falta la confianza, romper los egos y armar nuevas dinámicas. Mira, ahí hay una palabra clave que nombró, que no la había dicho Matías, y me sumo a lo que estás diciendo, y queda abierta la invitación que hiciste recién de poder participar en un conversatorio los tres, así que feliz con eso. El romper los egos, hay una palabra muy... El ego frena el cambio. El ego lo que hace justamente es que no se produzca el proceso de las compañías más valiosas del planeta, que es que la innovación venga de abajo hacia arriba. El ego, finalmente, yo soy el dueño de la verdad, y valga la redundancia, la verdad es que eso es una falacia brutal, porque nadie es dueño de la verdad. O sea, piensa tú lo siguiente, y pongo el siguiente ejemplo, solamente para que lo reflexionemos. Newton, que es uno de los genios, a mi juicio lo nombro porque creo que es el genio de los genios, de todos los genios, Newton, porque una persona que inventa el cálculo para demostrar el movimiento de los cuerpos celestiales,
la verdad es que es brutal. Entonces, pero a Newton lo han cuestionado. A Newton lo han cuestionado y por eso después tenemos la física cuántica y vemos que no, una cosa es el macrouniverso y otra cosa es el microuniverso, donde podemos ver hoy día todo el tema de teoría de cuerdas, están buscando la ecuación del todo, ¿no es cierto? Y que mismo Einstein no pudo resolver eso. Si cuestionas a esos grandes genios que no han logrado descubrir y explicar parte de la realidad, ¿qué nos queda a nosotros? O sea, el ego realmente mata el desarrollo. Una persona con un ego muy elevado mata todo tipo de desarrollo, porque finalmente el ego además va en contra de economías colaborativas. La colaboración, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, el conocimiento colectivo, no es sostenible en un ego, porque si fuera el ego, tú haces tu propia webinar y te dices, yo soy el mejor en esto, y empiezas a hablar y no admites a nadie. Justamente el acto que estamos teniendo ahora es un acto anti-egos, porque estamos compartiendo conocimientos y estamos además reconociendo que no lo sabemos todo y que las personas que están acá también pueden aportar, y tal cual Matías habla del ego y justamente es algo que no habíamos conversado. Entonces, la verdad es que el ego es un tema muy importante. ¿Cómo rompemos el ego en la organización? Sobre todo en las jefaturas que además, y aquí hay otro elemento importante respecto al ego. El ego, si tú lo asocias también con la inseguridad, muchas veces los jefes colocan el pie encima, aplastan al trabajador para que el trabajador no lo amenace en su puesto de trabajo, no lo vaya a descalificar por algo que él no sabe. Y entonces también viene este tema de aplastar a quien tiene subordinado para que no se destaque más de lo que tú, porque el que se tiene que destacar soy yo, digamos. Ese es otro problema. Ahora, yo sí he visto una transformación en base a esta emergencia que hemos vivido, a esta pandemia que estamos viviendo todavía, de parte de las personas. Veo que hay mucha más empatía, veo que hay mucha más tema de colaboración, veo que hay mucho más tema de tratar de hacer negocios colaborativos, veo que hay mucho más tema de apertura, mucho más tema de creatividad, mucho más tema de innovación. A muchos les ha pasado que han tenido que transformarse totalmente, han tenido que reinventarse, que la palabra reinventarse nuevamente, o sea, como que tenías una línea de vida totalmente trazada, bien señalada, y al final agarraron un borrador, te borraron toda la línea de vida y ahora te dijeron comienza de nuevo, ¿no? A muchos nos costó menos trabajo porque ya tenemos la experiencia que de toda la vida, pero a otros le costó mucho más trabajo poder otra vez reinventarse, ¿no? Esto creo que han surgido nuevos creativos, nuevos innovadores. Creo que la tecnología ha ayudado a eso, a que podamos hacer lo que estamos haciendo ahorita, poder compartir contenido, trasladarlo a la red, que la red inclusive pueda interactuar con nosotros, que era algo que normalmente no hacíamos. Y claro, claro, esto lo tenemos, este es un tema que ya vino para quedarse. Hoy día nos están dando una oportunidad bastante grande, una plataforma como LinkedIn, de poder hacer estas transmisiones en vivo. ¿Y cómo ves tú este tema de liderazgo empresarial digital de aquí a un futuro? ¿Cómo ves que se van a ir adaptando las organizaciones a este nuevo concepto? Voy a partir con una estadística, respondiendo a esa pregunta, con una estadística que publicó en agosto del 2020, o sea, agosto del 2020, agosto del año pasado, publica New York Times, publica que el 40% de las compañías va a desaparecer a diciembre del 2028. De las compañías que a agosto de 2020 existían, a diciembre de 2028 van a desaparecer. 40%, o sea, solamente van a quedar el 60% de las que conocemos, ¿no? Las compañías. Entonces, la pregunta aquí es, bueno, efectivamente, ¿por qué van a desaparecer esas compañías? Y van a desaparecer fundamentalmente porque no alcanzaron este liderazgo digital empresarial. ¿Y por qué no lo alcanzaron? Porque se quedaron entrampados en la trampa valga la redundancia, de la digitalización, de creer que la tecnología
es lo más importante y que basta con que esté en redes sociales, basta con que tenga un sitio web para comercializar y tengo resuelto el problema. Exactamente, ese es un error. Esa es la trampa de la digitalización. Las compañías que finalmente sobrevivan a todo este acelerado cambio son las compañías que, vuelvo a insistir, con todo lo que hemos conversado, tienen la capacidad de cuestionarse lo que están haciendo, de plantearse nuevos procesos, nuevas operaciones, de replantearse la forma en cómo lideran su negocio y, por último, replantearse el modelo de negocio. Y eso finalmente, cuando tú te cuestionas estos 8 pilares estructurales que te había comentado anteriormente, las personas, la cultura, el liderazgo, la estrategia, la estructura, operaciones y procesos, creatividad e innovación. Y finalmente la tecnología son las compañías que finalmente van a soportar este paso, este desafío y van a poder liderar, o sea, van a poder estar finalmente van a poder sobrevivir en esta década. Y probablemente no sobrevivirán, porque yo no hablaría de sobrevivir, van a ser exitosas en esta década. Van a ser exitosas. Ahora, Luis Enrique ahí también nos hace una consulta. Él se conecta de México, él es amigo mío de México. Es una empresa tradicional, en una empresa tradicional familiar, en tu experiencia, ¿cómo se puede lograr romper paradigmas de alta dirección? Paradigmas de que la alta dirección acepte escuchar a sus colaboradores del Gemba para soportar un cambio digital. Bueno, eso entra dentro del desarrollo organizacional y ahí la verdad es que a mí lo que me ha resultado es demostrarle a la alta dirección, demostrarles que si no hacen el cambio, se van al agujero negro y no vuelven más, o sea, desaparecen. Si tú le demuestras, hay dos formas, a mi juicio, de enfrentar esta situación. Una, con un trabajo de shock, es demostrarles, mira, si tú sigues trabajando así, en 3 años más desapareces por esto, con evidencia concreta. Esa es una terapia de shock. Y la otra terapia, que no es la de shock, que es demostrarle un mundo de oportunidades, que es que efectivamente, si cambias, las oportunidades son estas, tienes estas y estas oportunidades. Ahora, también las puedes mezclar. Terapia de shock y terminas con oportunidades. Partes con el shock y muestras las oportunidades. Los dos escenarios. Hay que mostrar con resultados, menos tecnicismo. Muchas veces nosotros caemos en exceso de tecnicismo y finalmente la persona no entiende, no logra dimensionar y como no logra dimensionar, no le da la importancia. Tenemos que tener la capacidad de traducir todo esto complejo en simple para que el directorio de la compañía pueda ver finalmente de manera limpia, mira, estas son las oportunidades que me estoy perdiendo pero por otro lado, si no genero el cambio, este es el resultado final de la compañía, que termina desapareciendo o finalmente termina en un camino de eterno sufrimiento, de eterno supervivencia, más que de ser un actor dentro de esa industria. Ahora, acá Ana María también nos comenta y dice romper los egos y regreso al cambio de mindset para compartir información con mis competidores para mejorar el sector en el que uno trabaja, la hipercolaboratividad. Exacto, sí, muy de acuerdo con Ana María. Yo creo que de aquí sacamos un montón de conceptos. Y muchos de lo que quizás en este momento nos estén escuchando dirán que todo lo mandamos a lo digital, ¿no? Pero la verdad no es así. Simplemente es un espacio de convivencia entre lo físico, lo digital y que hoy ya simplemente, ya hablaremos seguramente del tema híbrido y ya no el tema físico y digital y de aquí al 2030 simplemente ni siquiera nos demos cuenta en cuál de estos espacios estamos. Y el cliente sabe que decide cómo interactuar en estos espacios, ¿no? Y hay otra cosa que las empresas no se dan cuenta, que el cliente no siempre está dispuesto a comprar, que en algún momento puede estar dispuesto quizás tal vez a investigar, en otro momento quizás tal vez a interactuar y en un tercer momento a ver las opiniones del resto.
y en un cuarto momento quizás tal vez recién a comprar. Entonces, si toda esta información que recibe el cliente no la sabemos tratar de una manera en que le llegue totalmente clara, sincera, fácil de entender, porque eso es lo que busca el cliente de hoy en día, fácil, pues el panorama se nos ve complicado, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí tú nombraste varios conceptos que acuño en el libro cuando describo a este personaje, el conexumidor, y sus 10 características, y ahí hay 3 características fundamentales que tú hablaste. Este conexumidor lo quiere todo rápido, tiene poca tolerancia a la espera, la rapidez, la inmediatez es sumamente importante. Lo quiere cómodo, quiere comodidad, no quiere hacer mayor esfuerzo para adquirir el producto, y finalmente lo quiere todo fácil. Entonces, en la medida que yo le voy colocando más trabas, más pasos, más requisitos la probabilidad de que esa compra se caiga es mayor. Incluso tiene una curva de carácter exponencial en la caída. Por lo tanto, ahí tienes 3 elementos claves que debes considerar, como bien tú lo decías, la rapidez, la comodidad y la facilidad. Hagámoselo rápido a la experiencia, cómoda y fácil. Y sí, bueno, claro, y después muchas veces personalizada también. Y humanizada. Le agregamos todos los ingredientes completos para que el cliente termine con una experiencia de compra muy buena. Ahora, ¿cómo esto lo llevamos al mundo, al mercado sudamericano, ¿no? O sea, ¿de qué manera lo llevamos al mercado sudamericano? Porque hemos hablado de compañías muy grandes como Amazon, Alibaba, quizá Apple, Microsoft, y empresas que han sido creadas bajo un mindset totalmente diferente, ¿no? Pero ¿cómo lo llevamos al mercado latinoamericano? Ya no como especialistas en el tema o porque tenemos conocimiento en el tema, sino desde el punto de vista del consumidor, desde el punto de vista de nosotros que también somos consumidores. ¿Cómo transformamos todo esto? Al igual de lo que tú has vivido en Chile, yo lo viví también en el Perú. En el Perú me tocó esperar 22 días para comprar el supermercado que estaba a una cuadra de mi casa. Y Amazon llegó más rápido que ellos. Amazon, que no está aquí en el Perú, el pedido por Amazon llegó mucho más rápido. Entonces te digo, ¿cómo hacer entender a estas compañías que no somos nosotros la última rueda del coche, sino el motivo de su existencia, ¿no? O sea, nosotros somos lo que hacemos que estas compañías sigan vivas. ¿Cómo hacer que estas nos den un mejor servicio o al menos un servicio adecuado, ¿no? Es una pregunta difícil de responder, o sea, de generar ese cambio. La verdad es que pasa, a ver, hay un tema cultural, que claramente eso es un tema cultural, pero fíjate que hay muchas experiencias de emprendimientos, de startups que están demostrando que sí se pueden hacer ese tipo de emprendimientos a menor escala, pero sí se pueden hacer. Acá, mira la industria del delivery, por ejemplo, mira el Rappi, mira Pedidos Ya, que es un emprendimiento uruguayo, cómo ha crecido, y tenemos Corner Shop, etcétera. Hay muchos ejemplos que podríamos empezar a destacar de compañías que tienen un cambio en la forma de pensar, en la forma de finalmente colocar al cliente más que en el centro, sino que obsesionarse por el cliente, que es eso, en definitiva, lo que permite a estas compañías ser más exitosas. Yo creo, y estoy convencido de lo que voy a decir, que esto se va a ir gestando en función del cambio generacional. Cuando la verdadera transformación digital en nuestra región se va a producir cuando los millennials sean los CEOs de las compañías. Porque hoy día hay muchos millennials que están en las gerencias intermedias, están en marketing, están en comercial, están en finanzas, pero todavía el grueso de los millennials no está gobernando las compañías. Del 2025 en adelante, ya los millennials empiezan a desplazar a los baby boomers de los puestos gerenciales, de las altas gerencias, y ahí, a mi juicio, vamos a empezar a vivir el verdadero proceso de transformación digital, porque la verdad es que lo que hemos vivido es un proceso de transición digital. La transitar, es un camino vamos transitando, algunos van siendo espectadores, muchas compañías que hasta antes de la pandemia no se sumaban a esto, luego la pandemia los ha forzado a ser más protagonistas de este tránsito, pero ha sido un tránsito de digitalización en el fondo, como hablábamos recién, páginas web, redes sociales, etc.
Pero la transformación, que es todo este cambio que hablábamos, estos 8 pilares estructurales, las tiene que... Hay un líder ahí que es importantísimo, es el líder, ese liderazgo digital, es el líder digital, y ese personaje que entiende a este nuevo consumidor va a ser, el rol aquí es el millennial. El millennials, cuando sea el gerente general de la compañía, va a iniciar este ya cambio en el modelo de negocio, en los procesos, y eso va a ocurrir para darle un horizonte de tiempo por la edad de las generaciones, 2025 en adelante. A partir de 2025 vamos a empezar a ver ese proceso de transformación. Por eso mi respuesta va más por el lado generacional, aunque hay personas que dicen que no es relevante el tema generacional, dicen que no, que esto de las generaciones es prácticamente una gran mentira. Yo, la verdad, sería interesante conocer la fuente de eso. Hay gente que discrepa respecto a las generaciones, pero las grandes investigaciones, hay mucha investigación y en revistas de mucho prestigio que se viene hablando hace ya 20 años muy fuerte del tema de las generaciones y que sí hay patrones y conductas que son distintas de una a otra generación y que les da una mirada distinta no solamente de la forma como hacer negocios, sino que de la forma como entender la sociedad. Y ahí hay un cuestionamiento también acá hay todo un proceso en Chile de constituyente que está en gran parte promovido por generaciones más jóvenes, que no les calza la Constitución del año 81, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay un protagonismo generacional que también se traspasa a los negocios. Así lo veo yo, José Antonio. Sí, claro. O sea, yo creo que es un cambio en la persona también, ¿no? Porque han habido generaciones, hay generaciones en este momento muy hambrientos de información. Y estas generaciones tan hambrientas de información y que ya han sido fácilmente adaptables, como la tuya y la mía, que nos hemos adaptado muy rápidamente a este nuevo escenario, a este cambio. Y esto nos ha hecho que en este momento estemos bien posicionados en las especialidades, en el mercado y todo lo demás, por la cantidad de hambre que tenemos de información. Queremos saber más, queremos saber qué es lo que está sucediendo, cuáles son los cambios a nivel mundial que están pasando, ¿no? Y ver el tema y ver cómo esto lo llevamos lo interiorizamos, ¿no? Exacto. La verdad, justo Ana María, para terminar un par de preguntas más, dice romper egos y regreso al cambio de mindset para compartir información con los competidores, para mejorar el sector en el que uno trabaja, la hipercolaboratividad, que era justo la pregunta que estábamos ya lanzando al aire. Y después Germán nos dice, Andrés, en este mundo de cambios, ¿qué importancia le das a la experiencia del cliente? Total importancia. Yo creo que la experiencia, de hecho, está también demostrado y hay muchísimos estudios en portales como eMarketer, Statista, el mismo caso de ClickZ, también hay publicaciones hay artículos muy potentes que hablan de esto en Forbes, en Fast Company, etcétera, que las personas están dispuestas a pagar más por una excelente experiencia de cliente. No experiencia de cliente, sino que una excelente experiencia de cliente. Si tú das una excelente experiencia de cliente, la persona se hace más insensible al precio y te sales de la trampa del precio, que es finalmente que la gente todo lo decide por precio y todo eso lo sabemos que es falso, porque de hecho Kotler lo dijo hace muchos años y están todos los libros que él ha publicado, los libros de dirección de mercadotecnia, la famosa ecuación del valor, donde están la ecuación del valor, beneficios funcionales más beneficios emocionales, dividido por los sacrificios, donde está uno de esos es el costo monetario, pero también hay un costo de tiempo, un costo de energía y un costo psicológico. El costo de tiempo y el costo de energía, por ejemplo, explican en gran parte el éxito del delivery hasta antes de la pandemia, porque el delivery no surge de la pandemia, se acelera con la pandemia, se masifica más con la pandemia. Pero el delivery, la esencia del delivery está en esos dos costos, el costo de tiempo y costo de energía. Yo estoy dispuesto a pagar más porque me traigan cómodamente mi producto a la casa. Por lo tanto, la trampa del costo monetario, del precio, si caemos en esa trampa, justamente caemos en esa trampa porque no entendemos que el mercado, una parte importante del mercado, está dispuesta a pagar más por una excelente experiencia de cliente. Y además, la experiencia de cliente ayuda, es un elemento diferenciador también, es un elemento fidelizador también.
y que genera compromiso más allá de la recompra, que eso es importante también diferenciar. Muchas veces la gente escucha hablar de, recompra está fidelizado. No, la recompra es un síntoma de la fidelización, pero la fidelización finalmente es recompra más compromiso. La persona está comprometida con la marca, te compra, te vuelve a comprar, pero además está comprometida porque te recomienda. Entonces, no es solamente recompra. Por eso es que es tan importante la experiencia de cliente. Innovación seguramente uno de los grandes pilares, ¿no? La confianza. Exacto, absolutamente. La confianza que deposita el cliente en la empresa y esa confianza que debe ser retribuida por parte de la empresa de alguna manera hacia el cliente. Inclusive hoy en día el cliente busca en lo posible que esta empresa no solamente exista por el simple hecho de ganar dinero, sino qué estás haciendo tú por esta sociedad, de qué manera estás tú participando en esta sociedad, qué es lo que nos estás dando, no simplemente la venta de un producto, ¿no? Bueno, y ahí nuevamente aparecen las nuevas generaciones. Hay estudios muy serios respecto de los Gen Z. La generación Z, que son los nacidos del 96 hasta el 2012, no solamente les interesa que el producto les satisfaga sus necesidades, sino que, bueno, cómo se produce este producto, la transparencia en términos de si hay o no hay abuso de los trabajadores, el impacto ambiental, la huella de carbono que está dejando esta compañía. De hecho, muchos de estos Gen Z son veganos, y el veganismo no solamente pasa por un tema de la salud de ellos física, sino que, por ejemplo, no hacer sufrir a un animal que está encerrado, porque ni siquiera comen huevos, ¿y por qué no comen huevos? Si al pollo, a la gallina no lo matas para comerte el huevo. No, porque el animal está encerrado y no tiene espacio, no tiene su libertad. Lo estamos encerrando para que produzca para nosotros. Entonces, ahí hay un cambio muy importante, que si no lo estamos leyendo, no lo estamos entendiendo, la verdad es que nos vamos a quedar fuera del negocio muy, muy rápido. Andrés, creo que ha sido un conversatorio sumamente interesante, sumamente agradable. Hemos tenido bastante gente conectada y de diferentes partes del mundo y ese es lo bonito de esta red que nos permite poder compartir con muchas personas nuestras experiencias, nuestro conocimiento, nuestras vivencias y cómo nos estamos adaptando y de qué manera damos de alguna manera u otra un consejo, tips, cosas y el mismo público colabora con nosotros de tal manera de hacer este conversatorio súper interactivo, ¿no? Sí. Ayudar a ellos dándonos información a nosotros y nosotros dándole información a ellos. Es fantástico lo que la tecnología hoy en día ha logrado hacer. Yo creo que no hubiese pasado esto, no estaríamos aquí sentados, quizás tal vez si esta pandemia no hubiese sucedido. Yo creo que tú tenías una línea bastante bien trazada en tu vida y la mía también igual y quizás la audiencia creo que también igual. Quería ofrecerte unos minutos para que puedas hacer el cierre, que después de este conversatorio, qué es lo que tú sugieres, cuáles son las cosas que le quiere decir esta gran audiencia el día de hoy. Mira, muy simple. Yo los invito a ser más copernicanos que ptolomeístas. ¿A qué me refiero con esto de ser más copernicanos que ptolomeístas? Ptolomeo instaló que el universo, la Tierra era el centro del universo y todo giraba en torno a la Tierra. Y durante 15 siglos o 1500 años, son 15 siglos o 1500 años, los humanos que pasaron ese periodo de la historia de la humanidad se fueron con la idea de que eran el centro del universo. Y por el 1500 surge Copérnico y plantea la teoría heliocéntrica y demuestra que finalmente la Tierra no es el centro del universo ni tampoco el Sol, digamos. Bueno, la Tierra gira en torno al Sol, etc. Y luego aparece Galileo Galilei con el telescopio que finalmente demuestra más empíricamente que no éramos el centro del universo. Entonces, la invitación, muchas veces nos quedamos con paradigmas que nos han enseñado desde la infancia, desde el colegio, incluso nuestros mismos padres. No nos quedemos con verdades, cuestionemos todo. Las verdades son importantes porque necesitamos verdades para el día a día, pero hay que cuestionarse las verdades porque muchas veces podemos estar, y muchas veces estamos caminando sobre verdades que son ficticias finalmente. ¿Cuántas personas
millones de personas vivieron una realidad ficticia pensando que eran el centro del universo. Por eso mi invitación, sean más copernicanos que ptolomeístas, y eso les va a permitir pensar fuera de la caja, como decía José Antonio, y poder tener un pensamiento mucho más divergente y poder encontrar soluciones, poder crear y finalmente innovar. Gracias, Andrés. La verdad, un conversatorio sumamente importante. Gracias por esos consejos. La verdad, he podido sacar bastante contenido en este conversatorio para mí y creo que también para mi audiencia. Gracias a todos los que han tenido la oportunidad de conectarse el día de hoy. Va a quedar todo totalmente grabado en mi perfil de LinkedIn y lo voy a comprometer, Andrés, a que quizás haya alguna pregunta que no fue explicada totalmente en el conversatorio, que quizás puedas darle una nota en cada una de esas preguntas que el público ha tenido la delicadeza de compartir con nosotros. Y nada, un montón de agradecimientos. Un montón de agradecimientos. Está comprometido. Andrés se ha puesto, Andrés ha dicho que sí, así que ya conversaremos los tres juntos para ver cómo armamos algo interesante juntos, sobre todo con esos tres temas que tenemos en carpeta. Gracias, Matías. Gracias, Mariana, por la cantidad de preguntas. Mil gracias. Nada, Andrés, no te vayas. Voy a hacer cierre conversatorio. Quiero agradecerle a todos. Esto ha sido una transmisión de Lima con Santiago, con Santiago de Chile. Así que muchísimas gracias a todos los que se han podido conectar el día de hoy. Matías, no te vayas, voy a proceder para hacer el cierre. Dame unos segundos. Mil gracias, muy buenas tardes. Gracias.